nos adormece poquito, pero le voy a invitar que ponga mucha atención a la palabra de Dios y que si puede apunte. Abra todo el sentido, porque a mí me pasó en una ocasión, hermano, que en una de esas veces que cabeceé, me desconecté de la predicación, y cuando terminó el que estaba predicando dije, no es así. Y luego me dijeron, hermano, usted no oyó cuando dijo, es un falso ejemplo. Yo me quedé, ahí me dormí. Entonces, no se duerma. Amén. Luche con usted mismo. ¿Puede decir amén, mi hermano? Hermana, luche con usted mismo. Bien. Tome su asiento, y si tiene pluma y si tiene una hoja, apunte, le va a servir. Si no, trate de memorizarlo, y esto compártaselo a los demás. Hemos estado hablando todo el día, hermano, del libro de Romanos. ¿Cuántos decimos amén, mi hermana? De conocer el tiempo. ¿Qué es tiempo de qué, hermanos? De despertar. Mire, quiero llevarlo, hermano, y quiero que ore mucho por mí para que Dios me dé las palabras. Crean lo que le pido a Dios. Todo este día le estoy pidiendo a Dios que me dé las palabras adecuadas. Y esté en usted, mi hermano, si ora por mí, para poder darle las palabras adecuadas, lo que por parte de Dios quiero compartirle. Quizá algunos ya lo han leído, pero quizá algunos no. Gloria a Dios. En algunas ocasiones nos ha tocado estar hablando acerca de la función del Espíritu Santo, y nos ha tocado hablar acerca de las funciones de lo tripartita que somos, y eso es muy importante entenderlo. Y sabemos, hermano, que dentro del área espiritual hay unas cosas que nosotros necesitamos descubrir o necesitamos entender. Algunos dicen, ¿verdad? Cuando por ejemplo nos hablan del fruto del Espíritu, nos dice, ya sé, hermano, calidad, gozo, paz, divinidad, y son 9 componentes. Es muy fácil memorizar quizá los textos. Es muy fácil, mi hermano, quizá decir, sí, el Espíritu de Dios, sí, está bien el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Es muy fácil. Pero hay algo, hermano, que de hace tiempo me causa un impacto en mi vida, y me preocupa tanto, que involucra a los pastores, que involucra a todos los que tocan un instrumento y tienen un ministerio, que involucra a las hermanas de la iglesia, que deben de ser maestras de honestidad, a quienes cuidan a los niños en los cuartitos o en los estudios bíblicos que se hacen en las iglesias. Que me preocupa, mi hermano, en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Me ponía a meditar, y el día de hoy, mi hermano, nos hemos nutrido de las cosas, mi hermano, que están afectando a la iglesia. Esto que me preocupa, hermanos, tiene que ver mucho, mi hermano, con nuestro crecimiento espiritual. Mucho. Tiene que ver mucho, hermano, con lo que estoy haciendo para servir a Dios. Por ahí, yo hacía unos apuntes ahorita, y solo como introducción. Por ahí nuestro hermano pastor Marcelo nos hablaba acerca de amar a Dios. El que ama a Dios, niéguese a sí mismo. Por ahí se nos decía que necesitamos despertar. Nuestro hermano Santiago nos habla, mi hermano, que el pastor necesita despertar. ¿Sí lo oímos, mi hermano? ¿Sí lo escuchamos? Y ponga mucha atención, porque todo lo que hoy se habló, hermano, le he estado pidiendo a Dios que me ayude a resumirlo en pocas palabras. Por eso le estoy dando un resumen para los que llegamos poquito tarde o llegaron poquito tarde. El pastor necesita despertar. Cuando oí al hermano dije, la sangre de Cristo.
Entonces hay problemas más graves de los que quizá uno puede imaginar. El ministro de música necesita despertar. La esposa del pastor necesita despertar. Nuestro hermano Fernando nos hablaba y nos decía, mi hermano, acerca de todo lo que dice, de todo lo que conlleva el pecado, mi hermano, hablando acerca de los sueños de la noche y de las tinieblas. Y el hermano hablaba de las chivas, ¿verdad que sí, mi hermano? Lo apunté porque no soy muy bueno para memorizarlo, pero quiero que usted se lo lleve grabado, aunque sea extractos, porque por ahí nuestro hermano también dijo, mi hermano, saliendo de la puerta, ¿qué pasa, hermanos? Se nos olvida. Y no debe de ser así. Nuestro hermano Rueda, mi hermano, nos hablaba, mi hermano, y decía que hay que ser hacedores de la palabra, ¿verdad que sí, mi hermano? Y no tan solamente oidores, ¿qué, hermanos? Y decía nuestro hermano acerca del ministerio que a nosotros no nos pagan, y es cierto, hermano, pero lo hacemos con un gozo para servir a Dios. Alabamos a Dios, mi hermano. Por ahí nuestro hermano Víctor nos hablaba, hermano, acerca de preocuparnos por nosotros. Y tal cual estuvieron las predicaciones, hermano, es como Dios las trazó en esta hora, porque hacia allá va apuntando el hilo. Y nos hablaba nuestro hermano, mi hermano, de los malos pensamientos. Esto en resumen, mi hermano, ¿qué podríamos sacar de esta fraternidad? Bien, hay una estadística, mire, primeramente déjeme le digo, yo en mis trabajos comunes, cuando llego a hacer trabajos comunes, Dios me permite a veces trabajar con el INE, cuando hay votaciones y con toda la gente de la política, o a veces me permite trabajar, por ejemplo, en el INEGI, o a veces con unas encuestadoras comunes. Y a mí me gusta mucho ver las estadísticas. Y hay una estadística, hermano, que un hombre, inclusive estaba buscando un libro de él que se apellida Hank, hizo en las iglesias. Y quiero compartírsela porque de ahí quiero partir. Este hombre hizo una estadística tan importante y que dice, mi hermano, ¿qué tanto es el crecimiento en las iglesias? ¿Qué tanto es el crecimiento en cada uno de nosotros? ¿Qué tanto es lo que en lo individual hemos desarrollado para servir a Dios? Esta estadística a mí me llamaba la atención, hermano, porque usted ahorita va a ir entendiendo esto. Este varón decía que el 80% de los cristianos en su diario vivir tienen en su mente las cosas que no son de Dios. Y el 20% tiene en su mente parte como si fuera de Dios, mi hermano, y como que está batallando para perder ese porcentaje. Escuche bien lo que estoy diciendo. El 80% de nuestros pensamientos como cristianos tristemente no son de Dios. Ustedes dirán, hermano, ¿cómo es esto? Mire, le voy a hablar en lo común primeramente y luego le voy a decir que realmente ahí es donde está la falla. ¿Por qué no hay milagros en las iglesias? ¿Por qué las hermanas batallan para limpiar las iglesias? ¿Por qué los hermanos batallan para ayunar? ¿Por qué se batalla tanto cuando, por ejemplo, se habla de aportar economía para la iglesia? Hermano, 100 pesos, y es un ejemplo, para la iglesia, ¿se nos hace cuánto, hermanos? ¿Cuánto se nos hace? Mucho. Mucho. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Y cuando alguien está en un hospital, hermano,
100 pesos, ¿cuánto se nos hace? Nada. ¿Cierto o no es cierto? En las iglesias, todos en algún momento, hermano, hemos sufrido heridas. Quizá nos ha decepcionado algún pastor por su mala conducta, quizá un hermano, quizá alguien del ministerio de alabanza, algo que no nos gustó. Todo eso, hermano, en cierta forma nos mina el área espiritual. Escuche bien lo que estoy diciendo. Nos mina, nos saquea, nos roba lo que con mucho sacrificio hemos hecho para servir a Dios. El venir a esta fraternidad, hermano, nos llena de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Somos ricos en Dios. Pero las cosas comunes, hermano, a veces, mi hermano, nos hacen que esa riqueza la vayamos perdiendo. En el diario vivir, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, y en una ocasión yo le decía, es muy común que cuando el hermano se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace el hermano hoy en nuestros tiempos? En cuanto uno se levanta, ¿qué hacemos? A ver, ayúdenme. El celular, ¿cierto o no es cierto? Y los que dormimos con el control de la tele en la mano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ahora resulta que nadie prende la tele. Prendemos la tele. Veo las noticias, y ¿qué hay en las noticias? Muertes, ¿cierto o no? Sangre, secuestro, extorsión y tantas cosas. Llegamos al trabajo y ¿qué nos platican nuestros compañeros de trabajo? Lo mismo. ¿O no es cierto? Y que hay problemas, y que no alcanza, y que enfermedades, y que ya mataron, y que fíjate que... Y llegamos con nuestra familia y conversa, ¿y qué nos platican? Lo mismo. Si nosotros, hermano, yo al menos al estar mirando esta estadística, y ahorita nos vamos a ir a la escritura un poco hasta donde Dios nos permite en esta hora, nos vamos a dar cuenta, hermano, que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nos empezamos a cargar de puros pensamientos negativos. Muertes, no puedo, enojos, pleitos, decía el hermano, a veces hasta con la esposa, y llega la tarde, frustrado del trabajo, no me dieron un aumento, ya casi me corren. ¿O no es cierto? Y eso era del culto. ¿Y cómo llegamos? Derrotados, hermanos. Derrotados. Por eso se va perdiendo el interés de servir a Dios, hermano. Puedo saber toda la escritura, puedo entender los misterios, puedo entender cómo opera el Señor, mi hermano, Espíritu Santo, pero hay algo que está faltando en nuestra vida, mi hermano. Los discípulos, después de haber sido enseñados, el siguiente libro, ¿cómo se llama, hermanos? Hechos. ¿Qué nos está faltando? A ver, ¿qué nos está faltando? Hechos. Actos, hermano. Llego a la iglesia derrotado y lo primero que veo, el músico no dio bien el sonido. El que está presidiendo no sabe cantar. Otra vez el pastor va a hablar de lo mismo. ¿O no es cierto? Otra vez con lo mismo. Ya hasta sé qué texto va a sacar. Esa forma de pensar, hermano, esa forma de percibir las cosas en nuestra mente, nos trae una afectación tan grande a nuestra vida espiritual que nos mina, nos roba lo que tanto nos ha costado, hermanos. Tanto que se batalla para que, mi hermano, la palabra de Dios impacte el corazón, para que cualquier pensamiento, cualquier mala cara, nos robe
roben la felicidad, mi hermano, que Dios nos ha dado. Y después nos convertimos, hermano, en justicieros. Yo veía en un término en la Escritura, cuando alguien hace el juicio propio de señalar con el dedo. El pastor tiene la culpa, el ministro de la alabanza tiene la culpa, aquel hermano que no se mueve y no quiere barrer tiene la culpa. Y empezamos a buscar culpables, ¿o no es cierto, hermano? Desde el principio el enemigo, que el Señor lo reprenda, así actuaba. ¿Se acuerda del Edén? ¿Se acuerda de aquel árbol que era del bien y del mal? Cuando usted mira, mi hermano, el original del bien y del mal, habla, mi hermano, del conocer en la justicia humana lo que por conciencia uno cree que está bien y está mal. Por eso el Señor Jesús, más que eso, lo que busca es que haya misericordia en nosotros. La misericordia es muy diferente. Es actuar en el área espiritual. El juicio humano actúa en nuestra carne. Tristemente, el 80% de nuestra vida como cristianos está más enfocado en el área carnal. Por eso señalamos, decía un hermano, por eso nos cambiamos de iglesia cuando alguien me sacó la lengua. Por eso, mi hermano, todo lo cuestionamos. Pero somos bien espirituales, ¿verdad que sí, mi hermano? Todos. Si hago una encuesta aquí, a ver, levante la mano, ¿cuántos se van a ir al cielo? Pues yo creo que levantamos la mano, vamos a ser todos, ¿verdad? O levante la mano, ¿cuántos se quieren quedar? Pues ninguno. Somos muy espirituales. Pero ese 80% está minando nuestra vida espiritual, hermanos. Le está carcomiendo. Por eso de repente nosotros, hermanos, sentimos que ya no tenemos, yo le llamo solvencia espiritual para servir a Dios. Yo así lo describo. ¿Qué es la solvencia? Por ejemplo, cuando alguien trae 10 pesos, trae solvencia económica. Cuando trae un peso, trae solvencia económica. Pero cuando uno no trae ni un peso, no puede uno comprar nada. ¿Verdad que no, mi hermano? No trae solvencia. El Señor nos dice en el libro de los Salmos: paga Jehová tus votos e invócame en el día de la angustia. Te libraré. ¿Y qué dice el Señor? Y tú me honrarás. Dios demanda de nosotros que tengamos solvencia espiritual, hermanos. ¿Por qué no hay en la iglesia siervos de Dios que en cuanto pase la sombra vayan sanando enfermos? Es que no hay solvencia espiritual. ¿Por qué no hay hermanos que en cuanto lleguen al hospital y pongan las manos encima, sanen los enfermos? ¿Por qué hace mucho tiempo no vemos levantar los paralíticos, hermano? ¿Por qué hace mucho tiempo no vemos, mi hermano, que los ciegos empiecen a recobrar su vista? Nuestra vida espiritual, hermano, está siendo minada. ¿Sí me está entendiendo? Nuestra mente está siendo ocupada por otras cosas que no son de Dios. Y esto, hermano, no sé si usted lo sepa, pero nuestra mente está tan conectada con el alma y con la parte tripartita que es el espíritu, hermano, que si nosotros, nuestra mente no está conectada con Dios, tenemos una crisis espiritual. Esa crisis espiritual es la que nos lleva a que usted se aburra en los cultos, a que usted se duerma en los cultos, a que usted no le interese si cantan o si no, usted se sale de los cultos. Es una crisis, hermano. Hermano, es una crisis que ya no le interesa si realmente tiene que vestir honestamente. Y se justifica uno. Pues sí, la hermana, así como trae el vestido, una vez así oí una hermana, así trae la lengua. ¿Sí me oye ese término, hermano? ¿Qué actúa allí? ¿El Espíritu de Dios o la humanidad? Hermano. Ya hacían que se componga. No. Quiere decir que nos está ganando terreno, hermano, lo humano, lo terreno, lo carnal. Y esto va a hacer que en cierta medida vayamos perdiendo la batalla. Por eso los hermanos batallan o batallamos para ayunar.
Batallamos, mi hermano, para poder apoyar la obra del Señor. La verdad, nadie llega, ¿o no es cierto? A ver, hermanos, en sus iglesias, a veces cuando se les cita, hermanos, hay que cooperar para poder comprar un micrófono. A la mente de los cristianos dicen, el hermano fulano tiene más dinero. ¿Sí pasa o no pasa? Que él ponga. Pero vemos que aquí la Biblia, ahorita leíamos cuando le levantamos la ofrenda, que dice que la ofrenda echó ¿cuánto, hermanos? ¿Cuánto echó la ofrenda? Todos sus, ¿qué, hermanos? Su sustento. Levanten la mano aquí y de verdad, de todo corazón, no por jactarse. ¿Cuántos de nosotros hemos echado todo el cheque así, antes de echarlo a la casa, en una semana? ¿Cuántos lo hemos hecho? Levanten la mano. Mire, voltea a ver cuántos son. Voltea, hermano, mire, voltea. Nadie. Nadie. La solvencia espiritual la perdemos, hermano. La estamos perdiendo en alguna manera. Cuando le damos más importancia a las cosas que perecen. Le damos más importancia al mundo, como se desarrolla, a realmente el crecimiento que debo de tener en el Señor. Y mi mente empieza a ser contaminada. Y no tan solamente en las ovejas, decía nuestro hermano ahorita, también en los pastores pasa, hermanos. También. Por eso tenemos que estar orando los unos por los otros. Porque todos vamos en el mismo barco, ¿cierto o no es cierto? Ahora, quiero que lea conmigo. Vamos a leer solamente, bueno, donde el Señor nos ayude. Efesios capítulo 5. Hay cosas que nos estorban, y yo miraba que esto es parte de lo que nos estorba. Efesios capítulo 5 dice, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y que, hermano, mirad, escuche esto, mirad pues cómo andéis como hermanos, avisadamente, no como necios, mas como que, hermanos, mas como sabios. Mirad cómo andéis, como dice la Biblia, avisadamente. Cuando la Biblia nos dice que mirad es un imperativo, es una ordenanza directa de Dios hacia mi vida y hacia su vida, que tenemos que estar mirando cómo estoy caminando, hermano. Dice aquí la Escritura, mirad cómo andéis avisadamente, no como necios. ¿Se fija? El avisar es para mi área espiritual, hermano. Porque si no, entonces voy a caminar como que, hermanos, como necio. Caminar como necio, servir a Dios como un necio, no nos va a llevar a ningún lado, hermanos. Servir a Dios en nuestra necedad no nos va a producir ningún bien. Alabamos al Señor, mi hermano. Servir a Dios en esa circunstancia, déjeme le digo, mi hermano, que lo único que nos va a pasar, mi hermano, es que nos va a dañar nuestro espíritu. Les decía yo ahorita, ¿cuántas veces no hemos sido heridos en una iglesia? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Y a veces se queda el dolor, a veces se queda ahí lo lastimado. Yo decía, Señor, ¿cómo podemos mejorar como cristianos? Hay una palabra que se llama perdón, hermanos. Y déjenme le digo una cosa, todo lo que se habló el día de hoy, en esto se resume, hermanos, en el perdón y en la misericordia, para poder avanzar como cristianos. Porque si quiero actuar en mi área necia, solamente voy a entablar un juicio en mi forma de pensar. Son dos áreas muy diferentes, y Dios permita que la entendamos en esta tarde. Perdonar, hermanos, es tan importante. Les vuelvo a decir, mina nuestra vida espiritual cuando nosotros no sabemos perdonar. ¿Sabe qué pasa? Cuando en una iglesia, es un ejemplo, usted se pelea con la hermana por X causa,
¿Cuántas veces no se ha visto que dice la hermana, ya no voy a ir a la iglesia? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Puedes decir amén? ¿O cuántas veces dice, ay Señor, pues voy a orar, pero pues ay, para no pelear, Señor, que ella ore para allá y yo oro con la cara para allá? Alabamos a Dios, mi hermano. Eso mina mi vida. ¿Por qué? Porque al estar orando, como somos un cuerpo en Cristo, yo tengo que estar orando, Señor, bendice a mi hermano Chacón, bendice a mi hermano Pimentel, bendice a mi hermano Santiago. Ah, no, él me la debe. Me lo brinco. Me mina. ¿O cuántas veces no hay celos? El ser humano es tremendo, se habla ahorita del celo. Que a veces, ¿verdad? Cuando estamos tan enfocados en nuestra vida carnal, llega una hermana, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí sencillo. Por ejemplo, en los hermanos casi no se da, en las hermanas sí. Por ejemplo, mi hermano Fernando, pastor de allá de Tijuana, trae una camisa roja. Y mi hermano ministro, mi hermano Vázquez, trae una camisa roja. Qué bueno que en los hermanos no se ve eso. Pero en las hermanas sí o no. Ay, hermana, hasta parece que compramos oferta, dicen algunos. O Lolo, deja, voy a cambiarme de esposo. Hermana, no, déjame, voy a cambiar. ¿Pero por qué? Y no nos dicen, ¿o no es cierto? Y más si se sientan juntas. ¿Saben qué pasa? Les mina el gozo. ¿Cierto o no es cierto? ¿O no es cierto, hermanas? La vuelta a la bien. A mí se me va más bonito. Les mina el gozo, hermanos. Les mina. Por eso de repente, hermano, cuando nosotros queremos servir a Dios y entendemos su palabra, a veces, hermano, no alcanzamos a desarrollar porque estamos tan llenos de las cosas de este mundo que el área espiritual no le empezamos a descubrir. No alcanzamos, mi hermano, a mirar todas las maravillas que Dios quiere para nuestra vida. Alabamos su nombre, mi hermano. Y eso hace, hermano, que poco a poco, mi hermano, nosotros batallemos en las cosas de Dios. Decían ahorita los hermanos, y es cierto, y cabe en esto, cuando se nos dice, hermano, ¿quién quiere ir a la plaza? Nadie. ¿Quién quiere ir al hospital? Menos. ¿Quién quiere ir a la funeraria? Nadie. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cuántos quieren ir a la carne asada al parque el domingo? ¿O no es cierto? ¿Qué llevo? Dice el hermano. Nos mina. Y ese minar, la Biblia dice que un poco de levadura, ¿qué, hermanos? Leuda toda la masa. Poco a poquito nos vamos separando, nos vamos haciendo cuando menos pensamos, yo cuando veía esa técnica digo, sí es cierto. Cuando ya llego a la iglesia, ya llego, hermano. Bueno, fuera que nomás fuera cargado de los pecados o de lo que, hermano, voy cargado de tantas cosas que por más que el pastor se desganate y trate de, como decía Salomón, de buscar las palabras exactas, hermano, no entran las palabras. Porque está el corazón lleno de tantas cosas, menos de Dios. Alabamos al Señor, mi hermano. Está tan lleno de tantas cosas que, hermano, que no se deleita. Dios, a mí, ya usted nos dice que nos deleitemos en la presencia de Jehová. ¿Verdad que sí, mi hermano? El Señor me enseña a mí, le enseña a usted, mi hermano, que sus misericordias, ¿cómo son, mi hermano? Nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Que cuando veamos que en la iglesia están fluyendo ríos de agua viva, no los dejen pasar, hermano. Métase en los ríos de Dios. Sumérjase. Agarre lo que le toca a usted, mi hermano. Enriquezcase espiritualmente para que nuestra carne no nos gane. Alguien decía, es que los tiempos pasados eran mejores. La Biblia dice, no digas que los tiempos pasados fueron mejores. La vamos a leer, mi hermano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los jóvenes, mi hermano, en nuestro tiempo batallan para entrar a la iglesia, para bautizarse, ¿o no es cierto? Alguien dice, ay, hermano, es que antes era más fácil. No, no diga eso. Simple y sencillamente que está sucediendo algo. ¿Qué sucede? Que no tenemos solvencia espiritual.
Cuando no hay una solvencia, usted no puede adquirir nada. ¿Cierto o no es cierto? ¿O no es cierto? Si usted tiene solvencia económica, ¿puede adquirir lo que quiera? Y si tiene para comprar un carro, ¿puede comprarlo? Sí. Si usted no tiene solvencia espiritual, hermano, si no acrecentamos nuestra área espiritual, no vamos a tener solvencia ni siquiera para pedirle a Dios. Si tantas veces le hemos fallado a Dios, ¿con qué cara le voy a decir al Señor? Señor, otra vez le digo, Señor, mira, ya ahora sí te sirvo. Dios no puede ser burlado, hermano. En alguna ocasión alguien me dijo, hermano, vaya y ore por... Digo, hermano, si se burla de Dios, nomás está sano o sana y rápido se va al baile. Dios no está para cumplir los caprichos, hermano. Estamos nosotros para adorar a Dios. El detalle está en que a veces no tenemos la solvencia. Es más, ya ni la vergüenza, hermanos. A veces hemos perdido la vergüenza, aún en la modestia, en nuestra conducta, en nuestra vestimenta, que ya se nos hace fácil llegar a la iglesia, como sea. Al cabo es Dios. Así dicen algunos, ¿no es cierto? Hermano, ¿por qué vino así? Al cabo es Dios, hermano. Y Dios dice, no, pero también es fuego consumidor. Al cabo Dios conoce. Ese es el problema. Dios conoce. No deje que el mundo lo abrace, hermano, y vaya perdiendo su área espiritual, porque su mente se va a cauterizar. Dice allá la escritura en Romanos, y esto se lo habla a los cristianos, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque la intención de la carne, que es, hermanos, muerte, mas la intención del espíritu, que es, hermanos, vida y paz. La intención de la carne, si usted en su mente tiene el 80% de la carne, ¿qué nos va a generar, hermanos? Muerte. ¿Qué genera? Una muerte. Y es una muerte espiritual para empezar, porque va matando su fe, va matando su creer en Dios, va matando su anhelo de un día ir al reino de los cielos. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Mas la intención del Espíritu, aleluya, ¿qué es, hermanos? Es vida y es paz. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer morir la intención de la carne. No espere a que el pastor se componga o que el ministerio se componga de alabanza. El problema no está en ellos. ¿Dónde está el problema? En mí. ¿Puede decirlo conmigo? ¿Dónde está el problema? En mí. Gózate, pueblo. Quita primero el 2x4 que tienes atravesado en los ojos, y luego le quitas la pajita que tiene tu hermano. Pero como la intención de la carne es tan fuerte, luego le decimos al pastor, a ver, hermano, ¿y por qué no corrige a aquel? ¿O no es cierto? No actúa así, hermano, los hermanos. ¿Y por qué aquel no barre? ¿Y a poco nomás porque es familiar del pastor? Cuando uno actúa así, quiere decir que la intención de la carne nos gana, hermanos. Nos desbasta. Por eso de repente, hermano, ya ni a la iglesia, olvídense si hablamos de ofrendar, hermano. Olvídense si hablamos de los diezmos, olvídense. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué pasa todo eso? Y hay tanta contaminación en nuestra vida. Porque desde el principio, hermano, no perdonamos. A veces cuando hay algo en mi vida y en su vida, ahorita lo habla nuestro hermano, y es cierto, dice la Biblia, deja tu presente a un lado. Antes que nada, Señor, quiero amistarme con mi hermano. Eso hace que su espíritu vaya ganando grado, aunque usted no tenga la culpa. Alabamos a Dios, mi hermano. Eso hace que usted vaya hacia adelante. Entonces sí, la senda del justo es como que, hermanos, que va como en aumento. Esa es la senda del justo. Va como la luz de la aurora.
La senda del injusto va como la oscuridad, mi hermano, hacia adelante. Al revés. Y si nos damos cuenta, como que si ya se nos está apagando, mi hermano, la luz del aurora, hermanos. Bendito Jesús, aleluya. Por nuestra mala conducta como cristianos. Y entramos en la autojustificación. Allá aquella mujer en Génesis, cuando se le pregunta, ¿quién te dio de comer del árbol de la vida? ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente, ¿verdad que sí? Primeramente fue el hombre. ¿Quién te dio de comer? La mujer. La mujer que me diste? Así dice, ¿verdad? ¿Quién te dio de comer, mujer? La serpiente. Desde entonces ya hay autojustificación, hermano. ¿Por qué no vino al culto? Ay, es que se me pasó el camión. ¿Por qué no vino? Ay, es que ahora me dolía la oreja izquierda. Ya no sé. Decía nuestro hermano, ya agotamos todo. Ahora, ¿por qué le digo al pastor que no fui? Ahora, y nos gana la carne. La autojustificación. Esa autojustificación, hermano, hace que usted no pueda desarrollar en el Señor el crecimiento que Dios espera en usted. Yo siempre he creído que cuando Dios dice que los ministerios y los dones están en su iglesia, habla de nosotros, hermano. ¿Cuántos pueden creerlo? Pero Dios no le va a dar un don de sanidad a alguien que es incompetente, alguien que es inestable, alguien que cuando quiere va a la iglesia y cuando quiere barre y cuando no quiere no barre. Alabamos a Dios, mi hermano. Dios no se lo va a dar a esos, se los da a los que están preparados. A su nombre, mi hermano. Mire, sigue diciendo la escritura en Oseas 4, y ese texto también usted lo ha leído, pero solamente se lo quiero leer. Oseas. Glorifique el nombre del Señor Jesús. 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Escucha lo que está diciendo el Señor, hermano. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también, dice el Señor, yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así que hicieron, hermanos, pecaron contra mí, y lo dice, trocaré su honra en afrenta. Desde que yo he sido un niño, hermano, en la sana doctrina que yo aprendí desde pequeño, jamás, escuche esto, y Deuteronomio nos dice que enseñemos a nuestros hijos, que esta palabra la pasemos a los hijos de nuestros hijos. Jamás, hermano, había visto tanta crisis espiritual como hoy, hermano. Y decía ahorita nuestro hermano que a veces se le falta el respeto a los padres. Levítico nos dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Jamás se había visto, mi hermano, tanta devastación por las leyes que tenemos, por el mundo en el que vivimos, por lo que nos rodea. Jamás se había visto tanta crisis como hoy, mi hermano. En medio de esa crisis, Dios aquí nos dice a nosotros, mi hermano, que el pueblo fue talado por falta de sabiduría, por falta de apegarse a la ley de Dios, y mi hermano, y hacer la ley de Dios. Dice la escritura aquí, mi hermano, que así conforme fue la falta, dice, así trocaré su honra en afrenta. Se lo voy a parafrasear. Dios, hermano, así como Dios nos dio la oportunidad de un día ser bautizados en su nombre, y experimentamos los primeros días de gozo. ¿Se acuerdan los primeros días de gozo, hermano? Que estábamos predicando, que no nos importaba la hora, que no nos, hermano, sin cansarnos.
Alabamos a Dios, mi hermano. Y gozamos en eso. Dios, mi hermano, si descuidamos nuestra área espiritual y nos dejamos relajar y dejamos que entre un poquito de levadura, empura toda la masa. Y ese poquito, hermano, va a hacer que en aquel día, en vez de ser de los elegidos de Dios, vamos a ser de los llamados de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es muy diferente ser elegido de Dios a ser llamado de Dios. ¿Qué le va a pasar a los llamados? Bueno, se lo voy a decir. Muchos son llamados. ¿Qué le va a pasar a los llamados? Se van a quedar. Se van a quedar, hermano. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sí? En tu nombre hablamos lengua. Sí, perfecto. Pero el Señor les va a decir: apartaos de mí, no los conozco. ¿Obradores de qué, hermanos? ¿Se fija? Esa parte última, obradores de maldad, se lo está diciendo usted, mi hermano, en esta tarde. Se lo está diciendo claramente a usted. Que es tanto el obrar en la maldad que a veces no distinguimos qué tanto peligro, el peligro en el que estamos viviendo, hermano. Porque tenemos tanta maldad. Le decía yo a un hermano ahorita, a veces nos hemos acostumbrado tanto a mentir, que la primera vez que mentimos, hermano, hasta nos dábamos golpes de pecho después de bautizado. ¿Cierto o no es cierto? Perdóname, Señor, perdóname. Pero ahora se nos hace, ¿qué, hermanos? Una costumbre. Hay unos que son tan buenos para mentir, hermano, que no la creemos. ¿O no es cierto? Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué son obradores de maldad? Porque no obraron lo bueno. Porque su área espiritual estuvo tan descuidada que se la mantuvieron más, mi hermano, atesorando, decía un hermano, para esta tierra, atesorando para el momento en el que vivimos, y descuidamos lo espiritual. Por eso de repente a muchos cristianos se les hace bien fácil irse al cine, hermanos. Tan fácil se les hace: ay, voy a ir al cine, y ahí se van. Pastor, sí, véngase, pastor, yo se la picho. Y ahí va el pastor también, ¿verdad? ¿O no es cierto? Vamos a jugar barajas, sí, o dominó. En una ocasión me tocó mirar a un pastor que estaba comprando pedacitos de lotería. ¿Cómo va a poder sus manos orar por un enfermo o por alguien en el altar, hermanos? Si el área espiritual está en una crisis, está sumido en la crisis espiritual, hermano. ¿Cómo va a poder sanar ese enfermo? ¿O cómo va a salir ese demonio fuera? Igual en su vida, en su casa, hermanos. ¿Por qué no se convierten nuestros hijos? Si la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? ¿Quién tendrá la culpa de que mis hijos no se conviertan? A ver, dígalo. No diga que el pastor. ¿Quién, hermanos? Yo. ¿Por qué la alabanza no me llena? ¿Quién tiene la culpa? El pecado que está en mí, decía Pablo, ¿verdad, mi hermano? El mal está en mí. El mal está en mí. ¿Qué tengo que resolver? Tengo que resolver este crucigrama. Tengo que resolver este rompecabezas. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Tengo que empezar a separar y deshacerme de lo que le estorba a para servir a Dios. Tengo que empezar a deshacerme de tantas cosas para que mi área espiritual pueda ir hacia adelante. Levantarme en la mañana y no gritarlo luego, ¿verdad? Vieja, hazme lonche. No. Levantarse y: Señor, primeramente un momento de adoración. Señor, ayúdame, bendíceme, cuídame. ¿No es cierto, hermanos? No oramos, no ayunamos, no vamos por las almas, no trabajamos en la iglesia, no aportamos económicamente. A veces no llevo ni a mi familia a la iglesia, pero todo lo cuestiono, hermanos. Todo.
estamos perdiendo la batalla. Y cuidado, hermanos, cuidado. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la misma mente de Cristo, ¿verdad que sí? Haga una comparación. ¿Qué tanto porcentaje tiene usted de la mente de Cristo, hermano? ¿Sabe cómo es Dios? Santo, perfecto, puro, sin mancha. ¿Sabe cómo es Dios? Es un Dios de amor, de paz, de gozo. Es un Dios, hermano, tan inigualable que si la Biblia me dice que tengo que tener la mente de Cristo, ¿qué porcentaje tenemos de la mente de Cristo? Decía el hermano ahorita, no necesitamos una televisión, no, con el puro celular se nos va la vida, hermanos. ¿O no es cierto? Con eso. Por eso de repente vemos tanta crisis en las iglesias. Se van, ya de repente los ve uno en el mundo, ya de repente, hermano, es que no le eche la culpa a nadie, uno es el que está mal. Uno. Ahora, quiero que vaya conmigo, glorifique el nombre del Señor, mi hermano. A su nombre, mi hermano. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Dice la Escritura, versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán, ¿quiénes, hermanos? Unos a otros. Este es el tiempo, hermanos, porque créanme que en el siglo I, cuando la iglesia era perseguida, los hermanos entregaban su vida por los hermanos. El Señor mismo lo decía, que no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por su hermano. Alabamos a Dios, mi hermano. Pero en estos tiempos, como falta y hay una crisis espiritual, hermano, es tan fácil entregar a un hermano, y lo dice el Señor. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué, hermanos? Se aborrecerán. Y lo dice la Escritura, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? Y lo dice el 12, y por haberse multiplicado, ¿qué, hermanos? La maldad, la caridad de muchos, ¿qué, hermanos? ¿Sabe a dónde se refiere ese texto? Entre nosotros, hermanos, no afuera, en la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿dónde? En la iglesia. ¿Cómo el Señor proféticamente sabía que para nuestros tiempos nos iba a estar ganando más la carne que el espíritu, hermano? ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Cómo el Señor sabía que la maldad se iba a multiplicar tanto que, mi hermano, que el amor de muchos iba a empezar a tener un resfriamiento tan grande? El Señor ya lo sabía. Por eso más adelante el Señor nos dice, mi hermano, que amortiguemos esto, que luchemos contra esto, mi hermano, con lo exterior, mi hermano, que luchemos contra la intención de la carne, porque el amor de muchos se resfría. Y cuando el amor se resfría es porque nos ha ganado la intención de la carne. Y en este tiempo el Señor me dice a mí, le dice usted, mas el que perseverare ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Si nadie va a la iglesia, vaya usted, hermano. Si nadie ofrenda, ofrende usted. Si nadie lee la Biblia, léala usted, hermanos. Si nadie visita el hospital, vaya. Si nadie visita la cárcel, usted vaya, hermanos. No espere a que lo puchen. Ándale, vamos, vamos. No, hermano. El problema está en cada uno de nosotros. La crisis espiritual está en su vida y está en mi vida, hermanos. Y si dejamos que el enemigo, yo siempre he dicho, si dejamos que el enemigo a la iglesia de la sana doctrina nos gane, usted sabe cuánto se batalla, ¿o no es cierto, hermanos? Por la doctrina, ¿sí o no se batalla?
si dejamos que nos gane la intención de la carne, yo al menos digo, Señor, qué gran responsabilidad. Hubo una ocasión, la Biblia dice que hubo una generación que no conoció de quién, hermanos, de Dios. ¿Sabe usted eso? No conoció de Dios, y lo marca la Biblia. ¿Se fija la responsabilidad que tiene usted? Si nuestra nueva generación no conoce de Dios, ¿con qué cuentas le va a llegar con Dios, hermano? ¿Con qué cuentas? Señor, no, hay que anden como quiera. Sí, Señor, que anden en short todos los hermanos. No le hacen. No. Ay, Señor, ¿qué tanto es? Vámonos a la alberca, y todos los hermanos, hermano, quítese la cubierta, vámonos todos a la alberca. No. La carne, ¿verdad que la carne gana mucho, hermano? Gana mucho terreno. Ese es el problema. Diría, ese es el meollo del asunto, hermanos. Por eso es que no podemos, como se ha estado hablando ahorita, ¿verdad? Luchar para crecer, hermano. Conozco la Biblia, sí, pero el problema está en mí. El problema está en esta intención de la carne, que a veces no la quiero sujetar, que a veces se me hace más fácil hacerme de la vista gorda que realmente servir a Dios. Que no sé. No, hermano, no le diga nada porque si no se nos va. ¿Se ha oído esa expresión? No le diga nada. O no, y luego es la que canta más bonito, o es el que canta más bonito, se nos va. ¿Hacemos bien o hacemos mal, hermanos? Decía nuestro hermano Fernando, a veces y en Ciudad Juárez también en algún momento se ha hecho, hermano, que si hay un desorden en la música, paren los instrumentos, cantamos sin músicos. Y los hermanos saben. Yo a veces en Ciudad Juárez también, y Dios así lo ha pedido, a veces tiempo sin predicar, pero nuestro hermano Enrique, tiempo sin predicar. A lo mejor uno, ay Señor, ¿por qué? A lo mejor humanamente uno, Señor Jesús, pero uno tiene que aprender. ¿Y verdad que no nos gusta la sujeción? ¿A cuánto nos gusta la sujeción? Levante la mano para que me enseñe cómo es eso. A nadie. Hoy siento si hay un problema. A nadie nos gusta la sujeción. ¿Saben por qué? Porque hay una crisis en nuestra vida. Porque realmente yo puedo decir, Cristo vive, pero los hechos me delatan que no. Cristo reina, Cristo viene, pero en los hechos me delato que no es cierto. Tengo fe en el Señor y viene el primer problema y empiezo a llorar. Me delato que no es cierto. Dice la Escritura allá en el libro de Filipenses. Alaba el nombre del Señor, mi hermano. Capítulo 2 del libro de Filipenses. Escuche este texto. Filipenses 2:1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de qué, hermanos, de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y qué, hermanos, y misericordias. Escuche eso, hermano, vuelvo a repetirlo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Pablo le habla a los filipenses y les dice, si aquí en esta localidad hay una consolación, eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Filipenses también batallaba. Dice, si alguna comunión del Espíritu, y lo dice, si algunas entrañas, ¿y qué, hermanos? Y misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Si lo que nos mueve es lo mismo que se mueven nuestras entrañas. Es lo que está diciendo. Se lo voy a parafrasear. Como cuando una mamá presiente que algo le pasó a su niño, o que se cortó, o que se cayó. ¿Dónde es donde siente primero la mamá? Aquí. Ay, algo le pasó al hijo, ¿o no es cierto? Y luego le duele el corazón. Ay, mi hijo. El Señor lo que está diciendo. Si hay algo que nos conmueva en el mismo espíritu, si hay algo que nos mueva en el mismo sentir, si hay algo en esa comunión, dice el 2, cumplan mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo que, hermanos, el mismo amor
unánimes, sintiendo que, hermanos, una misma cosa. Mi pregunta es, ¿qué estamos sintiendo, hermanos? ¿Serán celos? ¿Serán iras? ¿Serán pleitos? ¿Serán contiendas? ¿Qué estamos sintiendo? La Biblia dice, sientan una misma cosa. Tanto es lo que gana a veces la carne, hermano, que a veces, ¿verdad?, sentimos tantas cosas menos a Dios, hermano. Sentimos tantas cuestiones menos su presencia. Ahora, tener la mente de Cristo, sentir al Señor, mi hermano, no lo vamos a lograr en el área común, terrena, en el área juzgadora de mi carne. Lo voy a hallar en el área espiritual, que es la conexión mía con Dios, hermano. Es la única forma. ¿Cómo puedo sentir yo con la iglesia lo mismo? Cumpliendo el gozo, como cuando siento esas entrañas por el amor de Dios. Un ejemplo, cuando la alabanza está, hermano, en adoración, y que todos nos metemos a ese río tan bonito, ¿verdad que sí, mi hermano? Y gracias, Señor, y gracias, y no le hace, y llora. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Por qué se han secado los lagrimales de nuestros ojos? ¿Por qué ya no hay hermanos que lloran, hermano, y derraman su alma? Es que hay una carga tan tremenda de cuestiones en nuestra vida que necesitamos despojarnos. Necesito limpiar mi mente, necesito limpiar mi corazón, necesito hacer libre mi espíritu y mi alma. Necesito hacer que nada interfiera para que la gracia de Dios caiga en nuestras vidas, hermano. El día del Pentecostés dice la Biblia que estaban todos juntos. ¿Y qué, hermanos? ¿Y verdad que nadie salió de allí? Hasta que fueron, ¿qué, hermanos? Yo me imagino, mi hermano, que están en una preparación tan hermosa en el área espiritual, que a ellos no les importaba si daban 6, 7, 8, 10 horas, un día, 2 días, es un ejemplo. Ellos estaban esperando que fueran llenos del Espíritu Santo. Y ahorita nosotros estamos esperando la cena. ¿O no es cierto? ¿Qué estamos esperando? La cena. Ahí no les importaba, hermanos. Si se fija qué grandes puntos. ¿Cómo quiero que Dios se manifieste? Voy a hacer una conclusión. ¿Cómo cree que Dios se va a manifestar en nuestra vida? Jamás se va a manifestar, mi hermano, si seguimos dándole crecimiento a nuestra área carnal. Jamás se va a manifestar Dios, mi hermano, si sigo siendo una persona que acusa, que señala, que quiere ser juez. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en misericordia, hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros, mi hermano, a vivir en el área espiritual para poder participar de la riqueza de Dios. ¿Saben para qué, hermanos? Para que cuando usted esté listo, entonces Dios le va a dar dones. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted esté listo, hermano varón, Dios le va a dar el don de sanidad. Oiga, qué bonito, porque se lo ganó. A su nombre, mi hermano. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y nos separamos del mundo, hermano, por eso usted les hablaba un poco del perdón. Cuando usted perdona y olvida, hermano, levanta sus manos limpias, sin ira ni contienda. Alabamos al Señor, mi hermano. Y puede decirle al Señor: te alabo, Señor, con las manos limpias. ¿Y sabe qué hace su vida? Empieza a llenarse de Dios, hermano. Y aunque usted le dé una bofetada, hermano, usted con alegría pone la otra en el área espiritual. Alabamos a Dios, mi hermano. Entonces empezamos a crecer en la mente de Cristo. Empezamos a crecer en el sentir de Cristo. Y cuando hagamos esto, hermano, entonces vamos a ver la gloria de Dios.
Yo estoy trabajando en esa área. Ojalá y usted empiece a trabajar. Yo estoy trabajando en esa área. No es fácil. Por ahí alguien decía, ¿verdad? ¿A poco sí, hermano? Si le pongo un cachado, pero a lo mejor sale el hombre antiguo. Yo estoy trabajando esa área. Usted tiene que trabajar esa área. ¿Saben para qué? Para que en su localidad, cuando le digan, hermanos, vamos a dar para el Señor. Ah, para el Señor. Todo el cheque para el Señor. Vámonos para el Señor. Y que no le duele el corazón. Vámonos para el Señor. Así. Ojalá lleguemos a esa área. ¿Verdad que sí, mi hermano? Hermano, a mí póngame todo el mes. Yo todo el mes barro el templo. Es más, los baños. Es más, compro el pinol y todo. Vámonos. Aleluya. Nos falta crecer, hermanos. Nos falta crecer. Pónganse de pie, mis hermanos. Señor del tiempo.